Uno de los argumentos escatológicos más peligrosos que se ha levantado dentro de la iglesia a nivel mundial y que desde mi perspectiva es muy necesario de contrastar por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de lo que dice y sobre todo el Nuevo Testamento, es aquel argumento doctrinal que se sustenta en aquello que yo llamo el plan B. Ahora, ¿qué es el plan B? ¿Y por qué es tan necesario de enseñarlo en esto que es la serie que yo he estado ministrando respecto del arrebatamiento de la iglesia? Bueno, el plan B es un sinnúmero de enseñanzas especulativas que señalan, a pesar del casi nulo respaldo neotestamentario, son enseñanzas que señalan que existe una alternativa de salvación, que existe una alternativa de vida eterna para todos aquellos creyentes que se queden el día en que Jesús venga por su iglesia. O sea, es un tipo de enseñanza especulativa que plantea una especie de repechaje, una segunda oportunidad para todos aquellos creyentes que a causa de su mala condición espiritual, pues entonces fuesen dejados atrás el día en que el Señor regrese por los suyos. ¿Habrás oído alguna vez respecto de esta doctrina? ¿Habrás oído alguna vez respecto de este tipo de argumentos? ¿Serás tú aquellos cristianos que creen este tipo de enseñanzas? Fíjate, durante la segunda mitad del siglo pasado y hasta la fecha, muchos son los que se han levantado para establecer por medio de sermones, literatura cristiana, diverso tipo de películas, este tipo de doctrinas, la cual enseña que si bien haberse quedado es una clara señal de reprobación divina a la condición espiritual de un individuo, aún así, a pesar de eso, existe de parte de Dios un plan alternativo, a fin de que ninguno de aquellos que se quedaron, pero que está arrepentido, sufra los embates del castigo eterno. Ahora bien, préstame atención. ¿Cuál será, según este tipo de doctrina, la manera de lograrlo? ¿Cuál sería, según este tipo de escatología, la forma de que un rezagado, un dejado atrás, pudiera ser salvo en la gran tribulación? Pues este tipo de doctrina, insisto, especulativa, señala que hay 3 pasos que son determinantes para que esto ocurra. Primero, que un rezagado, que un dejado atrás, que una persona que se quedó en el arrebatamiento, posterior al arrebatamiento, tenga un genuino arrepentimiento. Eso es lo primero que esta doctrina señala. Que existe una alternativa de salvación, siempre y cuando primero el individuo, después de haberse quedado, después de haberse enterado que su vida fue reprobada en aquel día que el Señor regresó, entonces se arrepienta. Lo segundo, que el individuo que se quedó en el arrebatamiento por ningún motivo acepte la marca de la bestia o lo que también se conoce como la marca del anticristo. Y tercero, que el individuo esté dispuesto a dar su vida aceptando el castigo que el gobierno del anticristo le impondrá a todos aquellos que no quieran marcarse. ¿Y cuál es ese castigo? Pues el ser decapitado. O sea, que el individuo acepte perder la vida por Jesús, recibiendo el castigo que el imperio del anticristo, que por lo demás está descrito en Apocalipsis capítulo 13 y en otros pasajes más, le impondrá a todos aquellos que no quieran marcarse. Porque yo no sé si tú has profundizado respecto de lo que dice Apocalipsis, pero dentro de las cosas que pasarán una vez que el Señor regrese por su iglesia, pues está el establecimiento de lo que se conoce como el imperio del hombre de pecado, la bestia, el inicuo, el hombre de perdición, que hará que toda la humanidad le adore y que toda la humanidad sea sellada con un tipo de marca con la cual entonces se va a identificar al individuo como participante de este gobierno. Dice Apocalipsis que nadie podía comprar ni vender sin llevar esta marca o en la mano o en la frente. Probablemente tú lo hayas escuchado alguna vez o lo hayas visto en alguna película, porque estos no son temas desconocidos por la iglesia, o por lo menos no son desconocidos por la iglesia de la década de los 80 y los 90, porque en estricto rigor la iglesia de hoy en día ni siquiera sabe si Jesús va a venir o no. Algunos ya ni siquiera creen en la venida del Señor. ¿Están acá? Entonces,
insisto, son doctrinas que enseñan que existe un plan alternativo para todo aquel que se quedó en el arrebatamiento. Pero este plan alternativo consta, ¿cierto?, de 3 importantes acciones del individuo. Repito, primero, que se arrepienta. Una vez habiéndose enterado que se quedó, que se arrepienta. Cosa que es muy factible. Segundo, que por ningún motivo acepte la marca de la bestia. Eso es lo que enseñan. Tercero, que esté dispuesto a dar la vida por Cristo, aceptando el castigo que el imperio del anticristo le otorgará a todos aquellos que no acepten su marca. Y ese castigo es el ser decapitados. Ahora, ¿cómo es que este tipo de doctrina, están atentos? ¿Cómo es que este tipo de doctrina o este tipo de ideas antibíblicas haya generado tanta adhesión en la iglesia del Señor al punto de que hoy es creída por la mayoría de los creyentes en el mundo? Bueno, la verdad, la razón del por qué esta doctrina ha sido aceptada en su mayoría por la iglesia actual no es solo por la gran ignorancia que hay respecto de lo que dice la Biblia acerca de la venida del Señor, cosa que lo he ido demostrando en los mensajes anteriores. Estamos en una era donde hay una gran ignorancia respecto de lo que es en verdad el arrebatamiento de la iglesia. Y no solo por eso, sino porque también en las últimas décadas, probablemente en los últimos 40 o 50 años, ha habido un gran auge en la transmisión de estas ideas a través de la literatura cristiana que vino a reemplazar la lectura bíblica y también a través de las películas que vino a reemplazar la literatura, porque siempre hay un reemplazo. Uno reemplaza lo otro. La literatura cristiana reemplazando la lectura bíblica y las películas que han llegado a ser también el reemplazo de la literatura. De hecho, uno de los libros más vendidos y que en cierta manera trata de este tema en particular es el famoso libro Dejados Atrás, el cual narra no solo los eventos posteriores al arrebatamiento, sino también la historia de personas que no solo deben sortear los embates de aquellos días, sino que también el libro relata cómo aquellos que se quedaron forman una alianza que va a combatir contra el anticristo. ¿Alguno de los que está aquí alguna vez leyó Dejados Atrás? ¿Alguna vez hay alguno de los que está aquí que haya visto alguna vez la película Dejados Atrás? Bien, ¿ves? La película reemplazó la literatura, ¿viste? Es una realidad. ¿Sabes qué fue lo que pasó con este libro? El libro, o la serie de libros, porque no solo un libro, es una serie de libros que habla acerca de los que se quedaron, que habla acerca de los sucesos que ocurrirán una vez que el Señor venga por su iglesia. Fíjate, según los datos, la novela Dejado Atrás y la serie que la forma tuvieron un éxito masivo, convirtiéndose, escúchame por favor, en una de las series de ficción cristianas más populares en todos los tiempos, alcanzando más de 65 millones de ejemplares vendidos hasta la fecha. 65 millones. Alcanzó la cima de las listas de ventas con el primer libro que se le conoce como El Remanente y debutó en el número 1 de la lista de lo más vendido en ficción en el New York Times, un libro cristiano. Entonces la pregunta es, ¿cómo una novela cristiana que habla acerca de los sucesos que ocurrirán después de la venida del Señor pudo alcanzar tal éxito? ¿Cómo es que una novela que habla acerca de los rezagados pudo vender tantos ejemplares? Bueno, la razón. Esta novela no solo entrega una mirada post-arrebatamiento, sino que también, y esta es una de las principales causas por las cuales muchas personas adquirieron este libro, esta novela también le da una alternativa de salvación a esa persona que se quede en el arrebatamiento. De hecho, tanto fue la fama de este libro
que posterior a ello se hizo una película. Acabo de preguntar cuántos vieron la película y son varios los que levantaron la mano, porque fue tal el impacto que causó que entonces, posterior al libro, se realizó la película. Y no solo se ha hecho una película respecto del tema, sino que se hizo una nueva versión donde Nicolas Cage también es protagonista de esta película. ¿Están acá? Película que por lo demás, muchachos, fue mostrada en casi todas las iglesias del mundo. Ahora, escúchame bien. Yo no estoy diciendo con esto que los autores de este libro hayan sido los inventores de esta idea. Y quiero dejarlo claro para que después no aparezcan aquellos haters de internet diciendo que yo he acusado a los autores de este libro de haber inventado tal idea. No estoy señalando eso. ¿Me escuchaste? Porque yo recuerdo que cuando era niño, o sea, finales de la década de los 80, tengo 44 años de edad, yo vi con mis padres, junto a mis padres, una serie de películas que hablaban respecto del arrebatamiento y que para la época, mediados de los 80, finales de los 80, eran de las películas más famosas en el mundo cristiano que hablaban respecto de este tema. Una de ellas se llamaba Como ladrón en la noche y que trataba la historia de una mujer a la cual se le convierte su marido. Y ella en la película nunca quiso recibir a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Y entonces la película te muestra que ella, durante la noche, en esas horas previas a la venida del Señor, tuvo un gran sueño. Y en ese sueño ella se veía siendo participante de la gran tribulación. La película termina mostrando que ella, al despertar de esta gran pesadilla, se encuentra con la sorpresa de que esa misma noche había venido el Señor y se había llevado no solo a gran parte de la iglesia, sino también a su marido. La verdad de las cosas que tengo que decir que la película es buenísima. Pero ¿por qué se ríen? Si es buena la película. Yo tenía aproximadamente 8 o 9 años y a mí la película me impactó, porque la película intenta mostrarle al individuo lo importante de estar preparado y no postergar decisiones que son determinantes para la eternidad. Tú estás hoy aquí en esta sala precisamente por eso, porque el Espíritu Santo te estimula a tomar decisiones que son más importantes que comprarse un carro o una casa, decisiones que trascienden lo eterno. Estás aquí conmigo, que van más allá de tu vida humana o terrenal. Amén. ¿Cuántos dan gracias al Espíritu de Dios de haberlos alcanzado en estos tiempos? Y de que constantemente te esté estimulando al arrepentimiento, a la búsqueda, a la santidad. Amén. Bueno, esta película, Como ladrón en la noche, que yo la recomiendo hasta el día de hoy, tenía una segunda parte. Y la segunda parte de esta película se llamaba Un trueno distante. Y en esa película lo que se proyectaba era el cumplimiento del sueño que había tenido esta muchacha. O sea, el que ella experimentara la gran tribulación. Esta película mostraba no solo lo terrible que sería quedarse para la gran tribulación, sino que también mostraba intrínsecamente al que estaba mirando esta idea de la cual estamos hablando. La película también enseñaba a quien miraba que si bien los cristianos que se quedaran después del arrebatamiento la pasarían muy mal a causa de la gran tribulación, aún así habría oportunidad de salvación para los rezagados, siempre y cuando los rezagados estuvieran dispuestos a ser decapitados. Y es por eso que digo que no estoy culpando a los autores del libro dejado atrás de ser los inventores de esta idea.
Porque esta película de la que te hablo yo fue creada en el año 1978. O sea, varios años antes de que apareciera el libro Dejados Atrás. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque no es la idea de un escritor, sino que es la idea que el pueblo de Dios se ha hecho, una rama del pueblo de Dios se ha hecho para generar una doctrina que en honor a la verdad no responde a lo que está escrito. ¿Está aquí? Ahora, quiero aclarar esto. En ningún caso, estas películas, las dos que te he mencionado, como Ladrón de la Noche y Trueno Distante, tenían la intención de provocar en el espectador la idea de no prepararse, sino que todo lo contrario. Yo me recuerdo que al haber visto estas películas me causó un gran temor. Y la idea de lo importante que era prepararse para la venida del Señor, porque esa era la intención que tenía la película. Pero tú sabes que en estas cosas espirituales a veces las buenas intenciones no responden a lo que Dios realmente quiere que su pueblo crea o entienda. Y en la buena intención también te dejaban entrever que los rezagados tenían una oportunidad. Vinieron. Entonces, la película dejaba plasmada en el corazón esta idea: si te llegas a quedar, aún así hay una alternativa. Si te llegas a quedar, hay un plan B para los que no se van. Recuerdo que en aquella época, finales de los 80, comienzos de los 90, muchos hablaban de lo importante que era tener presente lo que se debía hacer en el caso de quedarse. Porque yo quiero ser bastante honesto con ustedes. Si bien yo era un niño y sabemos que los niños, ¿no?, tienen un trato especial en esto del Evangelio del Señor, porque Jesús dijo: dejar que los niños vengan a mí, no se los impidáis. Y ellos tienen un trato especial. ¿En qué sentido? Porque a pesar de que pueden sentir cierto estímulo, ¿no?, y cierto vínculo con el Señor, es necesario que tengan un encuentro con Él. ¿Tú estás de acuerdo conmigo, cierto? Yo como niño en la época, a pesar de que me faltaba un encuentro profundo con el Señor, era muy receptivo. Porque un niño que se cría en una familia de reino, ¿no?, está siendo criado a tener sensibilidad espiritual. Por eso es que nunca dejes de sembrar en tu hijo, aunque no veas nada en él, porque tarde que temprano lo que sembraste vas a cosechar. El que siembra abundantemente, abundantemente segará. Amén. Tú a veces ves que los niños no tienen los impulsos que tienes tú para ser discípulo. O a veces los niños no ven los impulsos que tienen ellos. No, esa es otra prédica. A veces tú no ves los impulsos y tú quisieras que él fuera como un discípulo. No lo presiones a ser discípulo, porque no lo será hasta que el Señor lo llame, así como un día llamó a Pedro, o como un día llamó a Jacobo, como un día llamó a Juan y como un día llamó a Pablo. Así como un día el Señor me llamó a mí. No lo presiones, pero sí siémbrale. Si él no quiere venir a la iglesia, que venga a la iglesia. Tráelo como tierra y que se siembre la palabra de Dios en él. Es un buen consejo, porque tarde que temprano vas a cosechar. Amén. Y lo que estás generando en él es sensibilidad espiritual. Y yo era muy receptivo. O sea, yo participaba en las reuniones. Aquí, bueno, yo tengo a mis dos tíos, Freddy y Maritza. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está el pastor José. Hola, pastor José Luis. Sector VIP. Pero es de aquí para allá el sector VIP, ¿verdad? De ahí para allá. De hecho, ahí están los hermanos y los ángeles que no vemos y el pastor José Luis. Claro que sí. Si no se lo cree él, no se lo cree nadie. Y ellos son testigos, allá arriba está mi madre, que yo era muy receptivo a lo espiritual. Fíjate que en mi etapa donde yo estuve como rebelde al hecho de
no sentir vínculos con una vida comprometida con el Evangelio, porque tenía como estímulos de querer ser mundano, como varios de los que están acá. Hablo de adolescentes, porque si se siente identificado con esto, estamos mal, ¿eh? Hago las aclaraciones. Y después el hermano dice, ¿viste? El pastor habló de mí. Y yo estoy hablando de un contexto, ¿ya? Yo aún así no había dejado de creer en el Señor. De hecho, yo le comentaba el otro día, no me recuerdo a quién, parece que era mi esposa que le estaba comentando. Alguien le comentaba y decía, cuando yo estaba en mi etapa así como de no querer nada con el Señor, y mi padre me llevaba a la iglesia, yo no tomaba esa acción de que me llevaran a la iglesia obligado, porque era obligado, porque tú vives en tu casa, así como, porque la gente dice, oye, lleva a la iglesia, lleva al niño obligado a la iglesia. Sí, pues como llamamos obligados a los niños al colegio, porque si tú dejaras al niño decir que ir al colegio, no iría tampoco. Entonces, ¿cuál es el pecado que hacemos de traerlo obligado a la iglesia? Aleluya, ahí quedaron, miren. Si yo le dijera a Vicente o a Eduardo cuando estaba en el colegio, ¿quiere ir al colegio? No irían. Uno tiene que obligarlos a ir, ¿cierto que sí? Amén. Lo mismo a la iglesia. Entonces, cuando yo iba obligado a la iglesia, yo no buscaba boicotear a Dios, no buscaba decirle a los demás, yo vine obligado, como algunos de los que están acá. Porque aun cuando no quería ser discípulo, porque no entendía el todo de lo que eso significaba, porque todavía faltaba mi encuentro, no estaba en una condición de ateo. Yo creía en el Señor, sabía que existía y también sabía que si Él venía, me iba a quedar aquí, como varios de los que están aquí. Amén. Entonces yo era muy receptivo. ¿Y qué era lo que recepcionaba? Lo mismo que yo sentía. ¿Qué cosa? Que si bien las películas te orientaban a prepararte para la venida del Señor, también te dejaban como una cartita bajo la manga, en el sentido de no perder de vista ni olvidar, por si acaso te quedaras de lo que tenías que hacer. ¿Sí o no? Quedaba como entre ahí, ¿no? Entonces, de pronto en las conversaciones, porque tú sabes, un niño, a ver, Luis tiene la experiencia, ¿quién más tiene que han criado a sus hijos en la iglesia? Los niños están en reuniones con nosotros y ellos están parando la oreja, yo era igual. Porque a veces se predicaban y estaban hablando de cosas de reino y yo estaba parando la oreja y a mí me daba a entender que no era solo yo el que había entendido eso de las películas, sino que también los adultos. Hay que prepararse, pero por si acaso, plan B. ¿Entiendes? Entonces, todas estas enseñanzas tenían el propósito de generar en el receptor, de manera muy sutil, ¿sí?, que después del arrebatamiento no estaba todo perdido, porque allí, incluso allí, habría una oportunidad. De hecho, queridos hermanos, los que me conocen y me han escuchado mis historias de niño, saben que yo tenía mi propio plan B. Sí, pues, yo me generé la idea del plan B como varios de la época. Yo soy de esa generación que tenía el plan B. Soy de esa generación de creyentes que creía que si me quedaba, aún así me podía salvar. De hecho, recuerdo muchas veces haber pasado tiempo pensando en mi adolescencia y niñez, cuáles serían los movimientos que yo haría en el caso de que me quedara. Sí, hermano, yo. En vez de prepararme para la venida del Señor pensando, bueno, ¿qué pasaría si viene el Señor y me quedo? Entonces, bueno, yo haría esto, llamaría a tal persona, sacaría plata de tal lugar, me escondería en tal sitio. Mira, porque de alguna manera
Lo que te proyectaban los libros y la literatura era que tuvieras esta cartita bajo la manga, que hicieras un plano, aún así con lápiz mina y un papel todo roñoso, pero que hicieras un plano. Voy a llamar a la tía Pepita, voy a sacar plata de este lugar, me voy a esconder en tal cerro porque ahí sí que no me van a descubrir. Y mira la tontera. Algunos se ríen, pero no era el único. Aleluya. Pregúntale al del lado, ¿cuál es tu plan B? ¿Tienes un plan B? Y bueno, tenía esos pensamientos. Porque al mismo tiempo sabía que si el Señor venía en esos días, existía una alta probabilidad de que yo me quedara por mi condición espiritual. Y es por eso que yo tenía un plan B, que era un sinnúmero de movimientos, por lo demás muy tontos. Recuerdo que existía un lugar, ¿no?, ahí cerca de Limonares, que donde se unían dos cerros, entonces se producía así como una especie de encuevamiento de cerro, lleno de matorrales, zarzamora. Entonces yo a veces pasaba por el bus y decía, ay, sin considerar que 20 años después iba a estar lleno de tomas. Así que las tomas arruinaron mi plan B. No estoy diciendo nada en contra de las tomas, estoy diciendo, me arruinaron el plan B. Y mientras más se demore el Señor, más te las van a arruinar, porque estamos quedando sin lugar. ¡Mira qué tonto! Claro, porque en mi época no estaba masificado el GPS, las cámaras que todo lograban, los sensores de movimiento, los satélites que ven desde una distancia tremenda. ¿Ah? En mi época no estaban esto de los teléfonos móviles, no había nada de eso. Entonces yo pensaba que iba a tener espacio para esconderme, porque en las películas eso te enseñan. Incluso te enseñan que los cristianos rezagados formarían una alianza para estropearle los planes al anticristo. ¿En serio? Los mismos que no pudieron estropearse sus propios planes para seguir al Señor, le iban a estropear los planes al anticristo. Y uno se lo creía. Y uno se ponía en el caso, si yo me llego a quedar, voy a ser parte de la alianza. Porque eso es lo que te proyectaban. Tú te ríes, parece cómico, pero mucha gente lo ha creído. A lo mejor no con tanta caricatura como yo lo estoy haciendo ahora, porque la caricatura es parte del oficio de la enseñanza a fin de que esto te entre. Porque la segunda parte del mensaje se viene denso. Estamos calentando esta parte para que entre. Pegan un codazo en la ley del Señor, te va a hablar. Entonces yo tenía mi plan B. Un sinnúmero de movimientos tontos que, según yo, me iban a llevar a enfrentar la gran tribulación con éxito. Insisto, recuerdo lugares donde yo me iba a esconder, personas a las que iba a acudir, cómo me iba a sustentar, porque todo eso tienes que pensarlo. Todo hasta que ya no hubiera más opción y entonces ahí a entregar mi vida para que me decapitaran. Porque los protagonistas de todos estos bestsellers y los protagonistas de todas estas películas y toda esta literatura hacían eso. Arrancar, correr, zafar,
hasta que ya no hubiese más remedio y entonces ahí entregar la vida y perder la cabeza. Mira, yo tenía pensado mostrarte un extracto de una de las películas, pero como no tenemos televisión, te la voy a actuar. No. Como que al tiro. Gracias, muchas gracias. Siempre quise ser actor, muchas gracias. Pero ¿me van entendiendo o no? ¿Estás prestando atención? Una verdadera locura. Y no solo por el hecho de no tener respaldo bíblico, y que es algo que vamos a ver luego. Era una locura no solo por el hecho de no tener respaldo bíblico, cosa que vamos a ver, sino que también por lo desmedido y poco serio de la proposición. Porque en honor a la verdad ni siquiera tiene lógica espiritual. Y digo esto porque si el creyente no pudo trabajar por su vida espiritual así como Dios lo requiere cuando lo tenía todo, como por ejemplo cuando tenía el Espíritu Santo obrando, la gracia poderosa, el discipulado, la iglesia de Jesucristo y los ministros con unción y poder, ¿qué nos hace pensar que sí podremos perseverar cuando todas esas cosas ya no estén? ¿Me has entendido? Es una locura. Pero insisto, no porque estéis solo carente de textos bíblicos, sino porque esta idea doctrinal, escatológica, ficticia, nos hace perder de vista que si ese creyente, cuando lo tenía todo, no logró perseverar, cuando tenía la gracia, tenía la iglesia, tenía el poder del Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y juicio, y aún así tomó decisiones en contra de lo que era la voluntad de Dios, ¿cómo va a perseverar cuando todas esas cosas no estén? De hecho, mira lo que dice Jeremías capítulo 12, verso 5, que es un texto que nos habla respecto de lo que yo te estoy mencionando. Jeremías 12, verso 5. Cuando lo tengas, ya que necesito que lo veas en tu Biblia. Me dices amén y entonces lo podemos leer. ¿Qué dice? Si corriste con los de pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? O sea, en otras palabras, si bajo esas condiciones no quieres perseverar, y de pronto tú dices, no puedo perseverar, esto es mucho para mí. Y fíjate que lo dice gente que vive en una nación donde no existe prácticamente persecución. Fíjate, nos hemos reunido hoy 10:30 de la mañana, hemos podido cantar, estamos rodeados de vecinos y no hubo ninguna manifestación de persecución. Una libertad para ejercer el evangelio tremenda. Y si hoy que no hay persecución, de pronto algunos no perseveran, ¿qué nos hace pensar que podremos perseverar y mantenernos firmes en una condición tan hostil como es la gran tribulación? Léelo. Ah, bueno, no está. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Buena pregunta. Es por eso que esta doctrina de la que yo te estoy hablando, doctrinas que establecen la idea de un plan B, deben ser denunciadas como mentira. Porque no solo le hacen creer al creyente que él podrá lograr el objetivo, sino que además le hacen perder de vista toda la presión espiritual que habrá en aquellos días. Porque si una cosa es necesario de enfatizar respecto de lo que ocurrirá una vez que el Señor venga por su iglesia, es que esos días serán tremendamente hostiles. Jesús, hablando de aquellos días, dice una tribulación como nunca antes la hubo. Y la Biblia está llena de textos que nos hablan de periodos de juicio y de tribulación. Pero el Señor dice que en aquellos días
La tribulación que se estará dando será única. Una tribulación como nunca antes la hubo. Y Jesús dice, ni la habrá. Entonces, es peligroso porque no solo le hace creer al creyente que él logrará el objetivo de perseverar, sino que le hace perder de vista. Y es por eso que muchos le bajan al perfil a quedarse. Le hace creer al creyente y perder de vista toda la presión espiritual que habrá en aquellos días. Hermanos, cuando el Señor venga por su iglesia, dice Pablo que algo será quitado. ¿Están acá? Segunda de Tesalonicenses 2. No vamos a mirarlo en pantalla ni lo vamos a leer. Tarea, tú léelo en tu casa. Dice Pablo que el misterio de la iniquidad, que está vinculado directamente con todo lo que será el gobierno del anticristo, y que está trabajando abiertamente para poner al inicuo en el primer lugar, hoy al presente hay algo que lo detiene. Pero dice Pablo que cuando venga el Señor, eso que lo detiene será quitado. O sea, hay cosas que no van a haber, ni van a existir, ni se van a manifestar una vez que el Señor venga. ¿Vinieron? Entonces, la gran tribulación no debe ser observada con displicencia. Porque no solo habrá ausencia de todo lo que te mencioné. ¿Qué fue lo que te mencioné antes? Pues que hoy está obrando el Espíritu Santo. Y es importante la obra del Espíritu Santo, tremendamente importante, porque es la que nos permite tener comunión con Dios. ¿Sabes por qué tú puedes tener comunión con Dios ahora mismo? Porque está obrando el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fue enviado para sostener, guiar y dar poder a la iglesia. Amén. Si tú hasta aquí has podido perseverar, es por la obra del Espíritu. ¿Cuántas veces has estado a punto de tirar la toalla? Y hay un poder sobrenatural que te permite mantener la toalla en tu mano. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y vendré a vosotros, aleluya, enviaré al Espíritu, el Consolador, y Él os guiará. Dale un aplauso al Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces te ha sostenido? Te ha guiado a la verdad, te ha revelado los misterios, te ha hecho entender y comprender. Tremenda obra del Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Santo Espíritu de Dios. Te adoramos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Espíritu de Dios. Gracias, Santo Espíritu, por ayudarnos a permanecer. Tome asiento. Pero no solo el Espíritu Santo está hoy en esta tierra con aquellos que son parte del pueblo. También está la gracia que te permite crecer, te permite conocer. Es la que permite la restauración de tu vida. La que hace efectivo lo que Jesús hizo en la cruz para ti. ¿Cuántos de los que están acá esta mañana reconocen cuán gran poder tiene la sangre de Jesús? Pero no solo porque ella es el símbolo de Dios sobre nosotros para que la maldición no nos alcance, sino porque ella esta mañana te ha limpiado nuevamente. Tú solo sabes lo que habrás hecho durante la semana. Pero si tú pediste a Dios misericordia y perdón, el perdón
tiene algo que lo sustenta. La sangre preciosa que fue derramada. Y eso es por la gracia de Dios. La bendita gracia. Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Tremendo. Otra cosa que está y ayuda a la perseverancia, el discipulado de Cristo. ¿Ah? Que te forma y te capacita, te entrena. Quita lo que sobra y pone lo que falta. Hablo de cosas espirituales, amén. Para otra cosa están los nutricionistas, están los economistas. Bueno, ahí tú verás en qué área. Pero cuando hablo de quita lo que sobra y pone lo que falta, hablo de que quita los aspectos carnales y forja la imagen de Jesucristo en nosotros. Amén. La iglesia que nos fortalece y protege. Qué bueno es estar juntos hoy nuevamente, ¿no? Es una bendición la iglesia de Jesucristo. Los ministros, amén, ahí ya, mira. Es un escándalo ahora, mira, amén. Que nos edifican, amén. Sáquese la amén. Ahí los amenes no son tantos, pero nos edifican, nos confrontan, amén. Que el justo me castigue, será un bálsamo a mi cabeza. No lo olvides. Entonces, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder perseverar cuando no estén todas estas cosas? Cuando no esté el Espíritu, obrando de la manera como es su función. Porque aquí van a entrar los teólogos a decirme, ¿cómo es eso que no va a estar el Espíritu? Está postulando que la tierra se va a quedar sin el Espíritu. Claro, en su función, así como la tierra se quedó sin Jesucristo hace 2000 años atrás. No va a estar, porque la iglesia no va a estar. Antes de la iglesia no estaba, no había sido enviado al mundo. Y fue enviado por causa de la iglesia. Enviaré a otro. ¿Cuándo lo enviaron? Con el nacimiento de la iglesia es enviado el Espíritu. Porque el Espíritu ha sido enviado a favor nuestro. Para nosotros. Por eso es que se manifestó con lenguas de fuego. ¿Dónde? En el aposento alto. ¿Donde estaba quiénes? La iglesia de Jesucristo. Gente como tú y gente como yo. ¿Sabes? Este es un tremendo lugar. Claro, a lo mejor no es tan refinado ni tan lujoso como el que tienen otros. Pero es un tremendo lugar, ¿sabes por qué? Porque está la presencia del Espíritu de Dios. Porque donde hay 12 más congregados en su nombre, Él está en medio. ¡Aleluya! Él está aquí, queridos hermanos. No necesitamos sentirlo para saber que Él está. Él lo prometió y si Él lo dijo, es así. Y por eso tú estás entendiendo el lenguaje. La mayor evidencia no es sentir al Espíritu, es entender su lenguaje. ¿Y tú estás entendiendo? Bueno, no todos, pero la mayoría. Entonces, este tipo de doctrina tiene que ser denunciada como una gran mentira. Porque no solo le hace creer al creyente que él podrá lograr el objetivo, sino que además le hace perder de vista toda la presión espiritual que habrá en aquellos días. Porque no solo habrá ausencia de todo lo que te mencioné antes, lo cual ya es demasiado, sino que a eso debes añadirle que en esta tierra se dará como nunca antes un avivamiento demoníaco y satánico que el reino de las tinieblas viene preparando desde hace muchos años. ¿Qué está esperando el misterio de la iniquidad? Que lo que le impide su total manifestación sea quitado. Pablo lo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ellos hoy día tienen todo listo, todo orquestado y todo bien preparado. Han trabajado años y años. Pablo dice que desde la época de la iglesia primitiva ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene. Lamento no poder proyectártelo en la pantalla.
Solo que al presente, ¿quién lo detiene? Pero se manifestará cuando el que lo detiene sea quitado. Entonces tienes que saber que una vez que la iglesia sea sacada, lo que se van a manifestar en esta tierra es lo que el diablo ha querido desde siempre. Su propio avivamiento. Un avivamiento demoníaco y satánico que llevará a la humanidad a la más grande apostasía como nunca antes en la historia. Déjame decirte esto para que lo entiendas. Lo que ocurrió en Génesis 6, que hizo que viniera el diluvio, es de menor calibre que lo que ocurrirá en la tierra una vez que Jesucristo venga. Y es por eso que en esta tierra se manifestarán los 21 juicios de Dios. Los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Que es lo que las películas no te dejan entrever. Porque eso no se trata de un bando contra el otro. Esto no se trata de ir en contra de un hombre con terno y corbata que se hace pasar por Dios. Hay todo un mover espiritual. Vean ustedes, estamos a las puertas que Cristo venga. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Ve cómo está la maldad? ¿Ve cómo está aumentada la maldad? Nada ocurre en esta tierra si primero no hay permisos para que eso ocurra. Y todavía está aquello que lo detiene o que lo retiene. Pero ¿qué pasará cuando eso sea quitado? Tú debes recordar, hermano, que una vez que la iglesia sea sacada de aquí, se manifestará la hora más oscura sobre la tierra. Y no solo por la presión demoníaca. Recuerde que no habrá nadie quien se oponga. Porque, ¿están atentos o no? ¿Qué dijo Jesús respecto de la guerra espiritual? Para que entienda por qué es tan importante irse con el Señor. Y destruyas hoy día aquí en el altar, saques de tu cartera o saques de tu manga ese plan B estúpido que tienes. ¿Qué dijo Jesús respecto de la guerra espiritual? He aquí, os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda obra del maligno y nada os dañará. Y en otro pasaje Jesús, hablando de la guerra espiritual, dijo que la iglesia no tendría oposición en esta guerra porque aún las puertas del infierno prevalecerían contra ella. ¿Por qué siempre se levanta guerra espiritual contra una iglesia que verdaderamente está buscando las cosas de Dios? Porque el diablo sabe el potencial que tiene esa iglesia o ese remanente. Porque ese remanente tiene una autoridad que lo puede hacer retroceder. De hecho, tú no llegaste solo al evangelio. Hubo alguien o alguiens que hizo retroceder las tinieblas en ti. Hubo alguien que ató al hombre fuerte. Al hombre fuerte. Ese alguien pudo haber sido un pastor, un evangelista, un hermano, un amigo que te predicó e hizo que las cadenas se cayeran y el yugo de esclavitud se pudriera. Porque lo único que hace retroceder al reino de las tinieblas es el poder de Dios en la iglesia. ¿Me vas entendiendo? Pero cuando la iglesia no esté, se manifestará la hora más densa de tinieblas, peor que lo que vemos hoy. Y no solo porque ya no habrá oposición, ¿me vas entendiendo? Sino porque mira lo que dice este buen pasaje, Apocalipsis 9:15. ¿Qué dice Apocalipsis 9:15? Que ocurrirá la gran tribulación y que la gente pierde de vista. ¿Qué dice? Cuando lo tengas me dices amén. ¿Qué dice? Y fueron, escúchame por favor, eso es lo que va a ocurrir en la gran tribulación.
esto que vamos a leer no ha ocurrido ahora. O sea que todo lo que estamos viendo de una maldad superlativa no responde a esto. Por tanto, lo que ocurrirá después es peor. Porque ¿qué va a pasar en la gran tribulación? Y que para los rezagados será terrible. Se van a soltar ángeles que estaban atados. Ángeles caídos y rebeldes. Mira, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Oí yo su número. Y así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, zafiro y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Todo esto es una declaración de una visión espiritual. El poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata y bronce y piedra y madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Se van a soltar seres espirituales y no vienen a solo aparecer por allí, vienen a exterminar. Y se habla de un exterminio tremendo. Amén. Pero además, no solo esa presión espiritual habrá, sino que también se levantará un imperio, el imperio de la bestia. Apocalipsis 13, verso 1. Me paré sobre el mar, sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mira la ostentosidad de su frase. ¿Quién podrá luchar contra ella? Porque no habrá nadie. Déjame decirte que todas estas películas o ideas doctrinales de un grupo de rezagados arruinándole los planes al anticristo es un chiste. Porque el único que va a derrotar a la bestia es cuando el Señor venga con sus ángeles a establecer su reino milenial. Pero antes no habrá quien se lo ponga. ¿Están? Verso 10, para que avancemos. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, espada debe ser muerto. Aquí la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Dice, pero hablaba como dragón, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. O sea que si nosotros vamos armando el puzzle espiritual, bíblico, lo que podemos observar es que la humanidad no solo será llevada por Satanás a una elevada manifestación de adoración satánica. Acabamos de ver que se obligaba a que toda persona adorase a la bestia. Pero esto era una obligación no impuesta así a modo de tal obligación, porque si leíste los versículos anteriores, la gente también estaba maravillada de la bestia y adoraba a la bestia y decía, ¿quién como la bestia? ¿Están?
Pero también la humanidad también será llevada a una gran rebelión en contra de Dios. De hecho, fíjate en el detalle, y aquí quiero mostrarte un aspecto que pocos, ¿no?, resaltan respecto de la gran tribulación. De hecho, la Biblia es clara en señalar en el libro de Apocalipsis que en esos días será tan grande la ceguera, tan grande la apostasía, que a pesar de que Dios ha de enviar sus juicios a la tierra, aún así los hombres no se van a arrepentir. Verso 18 del capítulo 9 de Apocalipsis. Lo leemos, cuando lo tengas me dices amén. ¿Ya lo tienes? Si tú, querido amigo y querido hermano, tienes a alguien al lado que no abre su Biblia porque a lo mejor le cuesta encontrar el texto, ayúdalo tú con la palabra, ¿ven? Ayúdalo tú con la escritura. ¿Cuántos ya tienen Apocalipsis 9? Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Si es que tienes una Biblia de corte Biblia. Porque si tienes otro libro, capaz que sea... Pero Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Así que es fácil de encontrar. Capítulo 9, verso 18, ¿ya lo tienes? Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ella dañaban. Y fíjate lo que dice aquí el texto, por favor, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea, es tal la ceguera que va a haber en esa época. Es tal la ceguera y apostasía que va a haber en esos días, que ni aun los hombres que resistan los juicios, esos sobrevivientes a todos los juicios que menciona Apocalipsis, se van a arrepentir. ¿Y por qué no se van a arrepentir? ¿Hay alguna explicación? ¿Cómo es posible que viendo los juicios de Dios y viendo todas las señales que se darán en aquellos días, no se vayan a arrepentir? ¿Cuál será la razón? La ausencia de algo que permite el arrepentimiento. ¿Sabes lo que permitió tu arrepentimiento? Es Él. Tú un día estabas tan duro como estos, ¿cierto? Estabas en tus homicidios, tus orgías, tus borracheras y cuántas otras cosas más. ¿Por qué estás aquí? Si estabas igual que el resto, ¿qué provocó el cambio? Él te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Él te tocó. Tú estás aquí por Él. Tú estás aquí por Él. Si te acuerdas de tu pasado y ves una diferencia con tu presente, es porque el Espíritu de Dios te tocó. Ese día bendito el Espíritu te abrió los ojos. Yo me acuerdo de ese día en que Él abrió mis ojos. Aleluya, de ese día en que Él tocó mi vida, del encuentro glorioso con el Espíritu de Dios. Y por eso dejaste de adorar tus ídolos. Y por eso dejaste tu pecado, porque el Espíritu Santo es vital para el arrepentimiento. Asiento, no solo es vital que alguien te predique, sino también es vital que ese que te predica esté siendo usado por el Espíritu. Amén. Pero aquí en la gran tribulación, no sé si concuerdas conmigo, es potente que están cayendo los juicios de Dios. Se está muriendo la humanidad y aún así no se arrepienten. En otro pasaje se nos muestra que ellos mismos, que los sobrevivientes blasfeman contra el Dios del cielo. O sea, una soberbia en la gran tribulación. ¿Pero por qué? Porque el ambiente espiritual va a ser potente. La gente no dimensiona
el poder satánico que va a haber en esos días. Amén. De hecho, ustedes saben que yo siempre señalo esto a modo de que quede el registro para que no se produzca algún tipo de discusión. Discusión va a haber, pero siempre lo declaro para que sepas que estás hablando con alguien que conoce. Yo no te estoy hablando de algo que saqué de un libro. No hay, escúchame bien, en todo el Apocalipsis no hay registro. En todo lo que se conoce como gran tribulación, la conversión de ningún individuo que no sea israelita. No existe. Desde ahora ya te reto a que busques un texto en Apocalipsis que muestre que alguien de aquellos que participen de la gran tribulación se convierta al Señor, que no sea un israelita. Y ya voy a explicar eso. No hay. No hay. Debes saber que va a ser un momento de mucha oscuridad donde las tinieblas tendrán el poder, tal como ocurrió en aquellos días donde se tenía que dar la cruz del Calvario. ¿Te recuerdas qué fue lo que dijo Jesús cuando llegó la hora de su crucifixión? Y los del bando enemigo recibieron autoridad para apresarlo. ¿Por qué nunca pudieron apresarlo? Sino hasta esa fecha. Porque no tenían permiso. Lo quisieron desbarrancar, pero no tenían permiso. Pero hubo un momento en donde parece ser que se dio permiso. ¿Te acuerdas qué dijo Jesús respecto de ese momento? Esto está en Lucas 22, verso 53. Les dijo Jesús a ellos: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y aquí está la razón. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea, hubo un momento donde las tinieblas tuvieron potestad y tú pudieron agarrarlo. Y viene una hora de gran potestad para las tinieblas. Y es esa en donde la iglesia ya no va a estar. Amén. Ahora, todo esto que yo te he mencionado, la presión satánica, el levantamiento del anticristo, la ausencia del Espíritu, la falta de la iglesia, la gracia que ya no estará manifestada ni presente como la conocemos, no estará tu pastor, bueno, a menos que tu pastor se quede, cosa que puede ocurrir. Todo eso añádele 21 juicios, sellos, copas y trompetas, que según lo que dice Apocalipsis serán horribles. De hecho, déjame decirte, no recuerdo haber visto ninguna película que planteara el desafío de vivir en la gran tribulación recibiendo los horribles juicios de Dios. Todas las películas te muestran un terremoto por aquí, una cosa por allá, pero el objetivo, arrancar de la persecución del anticristo. Y dejan de lado, cosa que es muy importante, el juicio de Dios sobre la tierra, que caerá prácticamente una roca sobre la tierra, que amargará las aguas, se quemarán los bosques. Todo eso pareciera ser que se obvia, se deja fuera. Que habrá un terremoto como nunca antes en la historia. Todo eso está profetizado. Morirá la tercera parte de los hombres. Por favor, saca cuentas. Saca cuentas. La luna se convertirá en sangre, el sol en tinieblas. Algo va a ocurrir, que se va a generar un caos mientras el anticristo está llevando a la humanidad a la más grande apostasía. 21 juicios de Dios. ¿Y sabes por qué no recuerdo ninguna película que te plantee esto de la manera cruda como será? Precisamente porque todas estas ideas
de un creyente que se queda y que logra mantener con vida, ¿cierto?, en la clandestinidad y sale airoso, incluso le arruina los planes al anticristo, no es otra cosa que una especulación fantasiosa sin fundamento bíblico. Y déjame decirte por qué. Primero, Apocalipsis no muestra en ninguna de sus líneas la vida de aquellos rezagados. Fíjate que hay una cosa re interesante. Apocalipsis, los primeros 3 capítulos, hasta el inicio del capítulo 4, pareciera que vienen hablando de una cosa. Pero cuando tú entras a capítulo 4 de Apocalipsis, se produce un quiebre. ¿Qué aparece en los primeros 3 capítulos y hasta los primeros versículos del capítulo 4? La iglesia. El mensaje orientado a la iglesia. Efesios, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. ¿Entiendes? La iglesia. Las 7 iglesias de Asia. Y Juan, que está en la isla de Pasmo, que todavía no ha visto ni siquiera a la bestia, ni ha visto al falso profeta, ni ha visto a la ramera, que no ha visto nada todavía. Juan recibe la visitación. Jesús le dice: escríbela a las iglesias. Tengo un mensaje para las iglesias. Y comienza a escribir un mensaje tanto a todas las iglesias que te he mencionado. Pero lo interesante de todo esto es cuando están terminando los mensajes y quedan las últimas 2 iglesias. A la penúltima iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, el Señor les habla a esa iglesia respecto de su venida. Retén lo que tienes, porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, yo te guardaré de la hora de la prueba. Y le comienza a profetizar que estaba cercana la venida del Señor. ¿Están acá? Para luego pasar a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia de Apocalipsis, y se acaban los mensajes para la iglesia. Para luego ocurrir algo que es determinante. Y quiero que lo leamos. Apocalipsis 4. Me hubiese gustado mucho que hubiesen podido mirar los textos en la pantalla, pero sé que a ustedes no les será difícil encontrar Apocalipsis. Aleluya, amén. Está al lado de Éxodo. Súper perdido. ¿Están acá? Wow, cómo se pasó el tiempo. ¿Están? Apocalipsis es un libro muy especial, porque los primeros 4 capítulos te viene hablando de una cosa. Mira, si tú no conocieses Apocalipsis, nunca te hubiesen hablado de él, ni supieras que allí está el dragón, el falso profeta, el anticristo, la bestia, las 2 bestias, las 3 bestias, si no supieras que están allí, ¿no?, los 144,000, si no te hubiesen contado de las trompetas, los sellos, y leyeras los primeros 4 capítulos, tú ni te imaginas que te van a hablar del último tiempo, porque es un libro que viene hablándole a la iglesia. Y te acabo de decir que sobre todo a las últimas 2 iglesias, una iglesia fiel y una iglesia infiel. La iglesia fiel, Filadelfia, que aunque tenía poca fuerza no había negado su nombre y había guardado la palabra de su paciencia, y que Dios le promete: yo te guardaré la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo, o sea, una hora de prueba posterior a esa iglesia. Y la iglesia lo decía, que es la iglesia más infiel y apóstata, que se creía rica, pero era miserable, ciega y era desnuda. Y luego que Juan le escribe a las iglesias, que el Señor le habla de las iglesias, a Juan le ocurre algo que cambia por completo la dirección de Apocalipsis. ¿Y qué es lo que le ocurre a Juan? Capítulo 4, terminó de hablar con las iglesias y a Juan le ocurre algo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Se acaban las iglesias, ya no hay más mensaje para las iglesias, y Juan tiene una experiencia. Después de hablarle a las iglesias y ya no tener un mensaje para las iglesias, me ocurrió algo. Después miré y vi una puerta abierta en los cielos. ¿Y qué más dice? Y oí, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de... ¿Y qué es estas?
después de la iglesia y después de que Él ha sido tomado y arrebatado. Porque Juan tuvo una especie de arrebatamiento. Miró una puerta abierta. Jesús dijo: he aquí, estoy a la puerta. Y oí una voz como el trompeta. Pablo dice: al sonar de la última trompeta. ¿Y qué le dijo la voz? Ven, sube acá. Por lo tanto, todo lo que va a salir de Apocalipsis capítulo 4 para allá es lo que va a ocurrir en la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar. O sea, nosotros no vamos a estar. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. ¿Qué está diciendo, pastor? Que todo lo que vio Juan después de Apocalipsis 4 es todo lo que va a ocurrir en la tierra, pero donde la iglesia no está. Y cuando tú comienzas a leer Apocalipsis, ¿por qué tengo el Génesis pegado ahí? Y cuando tú lees Apocalipsis capítulo 4 de ahí en adelante, tú no encuentras un registro en Apocalipsis de la vida de los rezagados. No hay ningún texto que hable. Y estos eran los que se quedaron a la gran tribulación, que no perseveraron en sus días, que fueron rebeldes a la causa y se quedaron y se arrepintieron. Porque por último pudiese contarnos que hay unos rezagados que se arrepintieron y que el Señor los va a salvar. Y te digo la verdad, no me molestaría. No estaría enseñando esto, no me molestaría. Porque yo no quiero que nadie se pierda. Porque el corazón de Dios es que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Pero yo no puedo poner salvación donde no la hay. Ni puedo decir que Dios va a salvar donde Dios no va a salvar. Ni puedo decir que va a haber oportunidad donde Dios dice que no va a haber oportunidad. ¿Dios dice que no va a haber oportunidad? Claro. La Biblia dice que los que recayeron y gustaron del Dios celestial, es imposible que sean renovados. La Biblia también dice que Esaú no tuvo oportunidad para el arrepentimiento. Hay momentos donde ya no hay oportunidad. Es una especulación fantasiosa, porque en Apocalipsis no se muestra en ninguna parte de sus líneas la vida de los rezagados, de aquellos que se quedaron. Y segundo, es una especulación fantasiosa, porque no existe doctrinalmente hablando, ningún registro que señale tal posibilidad. Ni Jesús habló de tal posibilidad, ni los apóstoles hablaron de tal posibilidad, sino que por el contrario, cuando tú lees a Jesús hablando de su venida y a los apóstoles, en ninguno de los diálogos de ellos se ve la posibilidad del plan B. Leamos Lucas 12:35, ya estoy terminando. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas. ¿Cuántos entienden que aquí está hablando Jesús? Si tu Biblia tiene la letra en rojo, Jesús está hablando allí. Mira lo que dijo Jesús. Bienaventurados, verso 37, aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Pero en cambio, si por alguna razón yo llegase y no los encontrase velando ni preparados, sabed que existe una segunda oportunidad en el repechaje. ¿Dice eso? No se preocupen. Aguanten la gran tribulación y el carácter odioso de la bestia. Y entonces, ¿dice eso? Y a ustedes, los flojos de espíritu, los pusilánimes de corazón, esos que nunca se quisieron negar, tomar la cruz y seguirme, pero que les tengo buena igual.
les digo, aguantad la gran tribulación. Huyan. Escóndanse en los matorrales, en los cerros. Busquen comida. Junten agua. ¿Dice eso? No. Y está hablando la piedra angular. Está hablando el autor y consumador de nuestra fe. El que murió y resucitó por nosotros. La única verdad autorizada por Dios. Dios dijo, a él oíd, a él oíd. Está hablando Jesús. Y Jesús no enseña del plan B. Verso 41, entonces Pedro dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y el Señor le dijo, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual cuando su Señor venga, a cual cuando su Señor pondrá sobre su casa para que al tiempo les dé alimento o su ración? Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga lo haya haciendo así. De verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a ser mundano, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, pero no lo castigará. No lo va a castigar, sino que lo hará pasar por la gran tribulación, pero le dará las pautas para que entonces en el repechaje clasifique al mundial. ¿Dice eso? No. Y te lo digo a ti, pueblo de Chile, porque estamos acostumbrados a los repechajes. En la última eliminatoria, sacando cuenta, para ver si llegábamos séptimos. Dile que está a tu lado. No hay repechaje. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando el Señor venga, al siervo que no se preparó, a ese que llevaba una vida cristiana mundana, lo castigará duramente y pondrá, clarito como el agua, y pondrá su parte con los infieles. ¿Y el plan B, pastor? ¿Cuál plan B? ¿Cuál repechaje? ¿Cuál oportunidad? ¿Cuál paréntesis? ¿Cuál opción? Ni una. Vendrá, lo tomará, lo castigará y pondrá su parte con los infieles. No dice que pondrá su parte con aquellos que tienen una segunda oportunidad. Pondrá su parte con los infieles. Ahora, para terminar, ¿de dónde se sustenta esta doctrina? ¿Qué es lo que ha motivado a muchos a creer que existe un plan B? Esta doctrina que ha infectado a miles de personas se sostiene en un solo texto bíblico. Y ese texto es Apocalipsis 24. Vamos rápido. Apocalipsis 24. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Atentos, porque aquí está hablando de un tipo de persona. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron o vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Este es el único texto que podría significar sustento para la idea del plan B. Porque en este texto, que si tú lo miras sin su contexto, pues te deja entrever que hay personas en la gran tribulación que, habiéndose no marcado y habiéndose resistido a adorar a la bestia, entonces, por causa de haber dado su vida por la fe, se salvan. Porque dice que resucitarán y reinarán 1000 años. Bien. De este texto se sustenta. Y es por eso que muchos creen en el plan B. O sea, en la posibilidad de salvación para aquellos que se queden. Y lo hemos visto.
Porque en este pasaje de Juan, el apóstol menciona las almas de muchos mártires que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de que no adoraron a la bestia ni aceptaron ponerse su marca. O sea, evidentemente personas que fueron asesinadas en el periodo de la gran tribulación. Pero la pregunta que nos debemos hacer aquí es la siguiente. ¿Son estos mártires que vio Juan cristianos dejados atrás? Esa es la gran pregunta. ¿Son estos decapitados que aparecen aquí en Apocalipsis todos aquellos creyentes que habiéndose quedado se arrepintieron? Pues déjame decirte, no. A simple vista parece que sí, pero no. ¿Qué es lo que vemos en Apocalipsis? Una verdad bíblica que viene profetizada de antaño. ¿Qué verdad bíblica? Que hay unos que sí encontrarán restauración en la gran tribulación, pero no son los rezagados, no son los quedados atrás, no son los cristianos que no se fueron en la venida del Señor, ni siquiera mundanos. ¿Quiénes son? Los judíos. Para que se cumplan las profecías, lo que se conoce como la restauración de Israel. Mira, Pablo en Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Diga conmigo, misterio. Hay un misterio que Pablo nos relata en Romanos. Y este misterio quiero que lo sepáis para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Están leyéndolo? Que ha acontecido Israel endurecimiento en parte. Diga, endurecimiento. En parte. Aprende este misterio. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Escúchame. ¿Estás leyendo? Romanos 11:25. Quiero que me miren acá. ¿Están buscando en otro texto? ¿O en otra Biblia? Ya. Romanos 11:25. Amén. ¿Ya tienen la referencia bíblica? Pablo nos habla de un misterio. Lo que pasa es que usted a veces lee la Biblia y no repara en las palabritas tan importantes. Hay un misterio que a la iglesia gentil se le revela por medio del ministerio de Pablo. ¿Cuál misterio? Que los israelitas estarían endurecidos hasta que, ¿cómo dice? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles se haya establecido, Israel dejará de estar endurecido. Y luego todo Israel, qué tremendo, será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados a causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Qué tremendo. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le dio el primero para que fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces Dios despertará a su pueblo, a su nación, a Israel. Y entonces Apocalipsis se centra en los israelitas.
Anda conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Rápido, por favor. No, está muy lento, más rápido. Ya lo leímos, de lo rápido que fue. ¿Lo tienes? Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estamos hablando ya de la gran tribulación, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Fíjate el escenario, my friend. Un escenario terrestre donde el viento no tiene autoridad. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Tremendo. Porque en la gran tribulación habrá un momento en donde Dios enviará por decreto sellar a los siervos de Dios. ¿Y quiénes son esos siervos que van a ser sellados en la gran tribulación? ¿Son los rezagados, los que se quedaron y ahora están muy arrepentidos? ¿Son mundanos que a ver el juicio se han de arrepentir? No, señores, son los israelitas. Verso 4: yo oí el número de los sellados, 144,000 señados de la tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 señados. De la tribu de Rubén, 12,000 señados. De la tribu de Gad, 12,000 señados. De la tribu de Aser, 12,000 señados. De la tribu de Neftalí, 12,000 señados. De la tribu de Manasés, 12,000 señados. Y de la tribu de los rezagados, ningún sellado. Y se sella a 144,000. ¿Están acá? Porque muchos israelitas, cuando la plenitud de los gentiles se haya completado, serán despertados, abrirán los ojos. Porque hoy Israel está ciego. Hoy Israel es parte del panorama profético, cuyos hilos sostiene el anticristo. Israel hoy día no cree en Jesús ni en el Mesías. Y se están preparando para nuevamente establecer su culto. Y será una carta principal para que el anticristo se establezca. Pero serán despertados. Después de 2000 años de ceguera, después de miles y miles, o cientos y cientos de años de estar ciegos, de rechazar al que murió en la cruz, despertarán. ¿Están acá? No tengo tiempo para hablar de esto en profundidad. Pero dice la Biblia que el Señor mandará a Moisés y a Elías, 2 grandes referentes de los israelitas, a predicar a la santa ciudad, y que incluso los matarán. Yo no tengo tiempo para hablarte de esto, porque el objetivo de Dios ahora que ya los gentiles han entrado es despertar a los descendientes naturales de aquellos con los cuales un día hizo un pacto. Tremendo. Entonces tenemos que, sí es cierto, hay gente que va a despertar, pero son de la nación de Israel, que se volverá a Jesús y lo reconocerán como Señor. Por eso es que cuando tú leíste el texto del capítulo 7 de Apocalipsis, ¿qué encuentras? Encuentras a los 144,000 sellados de las tribus de Israel, de las tribus de Israel, y se nombran todas las tribus, de los cuales tú no eres participante, porque tú no eres judío por ser descendiente de un patriarca, eres judío por la fe. Estos son descendientes de patriarcas, son judíos, están reconocidos. ¿Me prestas atención? Y entonces Juan ve a los que despiertan, a los que van a ser sellados en la gran tribulación, a esos que también se van a transformar en mártires, que no van a negar su fe en Jesucristo y que no van a adorar a la bestia porque habrán despertado. Pero Juan también ve otro grupo de personas. Y con esto terminamos. Verso 9. Después de ver a los sellados que están en la tierra, los sellados están en la tierra. Por eso es que antes de que vengan los juicios, séllamelos. Pero Juan después cambia su mirada y ve otro grupo de personas
Verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban no en la tierra, sino delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie del trono y los ancianos y los 4 sirvientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú sabes. Y él me dijo: estos son los que han escapado o salido de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, y por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni del sol les caerá más sobre ellos, ni el calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua. Dios enjugará toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. Dar un aplauso al Señor. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Levanta tu mano, di: no más plan B. Dilo: no más plan B. Dile que está a tu lado: renuncia al plan B. Es cierto que ya no tengo más tiempo para predicar. Han pasado 1 hora 35 minutos desde que empecé. Pero si quieres confirmarlo, lee Mateo 25, verso 1. 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Las sensatas entraron y se cerró la puerta. Las insensatas, después de que la puerta se cerró, no tuvieron ninguna opción. Cierra tus ojos. Vengan los músicos. Yo quiero hacer aquí un llamado rápido al arrepentimiento a todos aquellos que a lo mejor han estado en esta dualidad. Es importante señalar que no hay ninguna posibilidad. Yo no soy Dios. Dios es soberano. Y Dios podría hacer cualquier cosa en su tiempo. Pero lo que la Biblia muestra es que no hay ninguna posibilidad. Esto, señores, mírenme, es más importante que saber si el Señor ha de venir antes del inicio de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación. Existen 3 posturas teológicas. Una es la que postula que el Señor vendrá antes que comience la gran tribulación. Hay una línea teológica que postula que el Señor va a venir en medio de la gran tribulación. Y hay otra que postula que el Señor no va a venir ni antes ni en medio, sino al final de la gran tribulación. No quiero terminar este culto hablando de esto y cuál es la postura que yo tengo al respecto, porque fíjate que eso no es determinante. ¿Sabes lo que es determinante? Irse con Él. Si viene antes, irse. Si viene en el medio, irse. Irse es lo importante. Algunos discuten de cuándo ha de ocurrir. No, aquí el punto es cuando ocurra, ser llevado por Él. Ponte de pie y adora un momento al Señor. Adora al Señor. Ya vendrán otros mensajes donde podremos mostrar qué dice la Biblia respecto del momento, antes, en medio, al final, pero no es lo relevante. ¿Hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor esta mañana? Estamos en un momento crucial de la historia. El Señor podría venir hoy. Y si no venir hoy, morirte tú hoy. Y dice la Biblia que los muertos tendrán que resucitar para irse con el Señor. O sea, estamos todos llamados a ser arrebatados.
Hay alguien que necesita salir del estado de letargo espiritual, modorra, tibieza. Necesita ayuda y que nosotros podamos ayudarle. Ahí hay una mano levantada. Si nos podemos acercar, es importante. Y del resto, ¿cuántos están agradecidos esta mañana? ¿Cuántos se quieran ir con el Señor? Vamos, dile al Señor, yo me quiero ir contigo. Dile al Señor, yo me estoy preparando para irme contigo, Señor. Ayúdame, Señor. Dile, ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame. Yo renuncio a cualquier idea que esté en mi cabeza de un plan B, porque no existe tal plan B. O nos vamos con Él o estamos perdidos. Y yo te dije que recordaras el texto base, Mateo 24, porque el texto base, Jesús dice, lo castigará duramente. Una cosa, ¿te acuerdas? Y pondrá su parte con los hipócritas. Lo castigará duramente significa tendrá que atravesar la gran tribulación y enfrentar los 21 juicios de Dios, si es que no muere antes. Pondrá su parte con los hipócritas, será lanzado al lago de fuego. Jesús mismo deja en claro que el siervo malo, negligente, el que come con borrachos, ese que tiene por tardanza la venida del Señor, si se queda, no tiene ninguna opción de salvación. Espero que le haya bendecido este mensaje. Adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Vengo a postrar